Se leen en el nombre de Jesús. Luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en trampas. Después de ayunar en el desierto 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le contestó: no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer lo que Dios manda. Gloria a Dios. Vamos a predicar bajo el tema sostenido por una palabra. Gloria a Dios. Y en el texto donde acabamos de leer, leemos en Mateo 4, leímos, se puede sentar. Dice la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios para ser tentado por Satanás. Y ahí vemos el punto número 1 que quiero resaltar en este mensaje, titulado Sostenido por una palabra. Y es que cada vez que Dios nos va a bendecir y nos va a llevar a un nivel de gloria, o nos va a dar lo que nosotros le estamos pidiendo a Él, primero Él nos pasa por desierto y por dificultades. Dice que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que Satanás lo pudiera tentar. ¿Qué quiere decir? Que a veces estamos pasando situaciones y dificultades y creemos que es el diablo que nos tiene pasando esas dificultades, y le echamos la culpa a Satanás, y muchas veces no es Él. La mayoría de veces el Espíritu de Dios que nos pone en esas situaciones para Él ver nuestra fidelidad, y luego de que nosotros pasemos esa prueba, Él entonces poder bendecirnos. ¿Cuánto le dan un gloria a Dios en esta hora? Jesús estaba todo chévere, nadie lo conocía, pero Él vino a esta tierra con una misión. Él sabía que su reino no era de este mundo. La Biblia dice que usted y yo somos peregrinos, pero a veces se nos olvida eso. Y nos aferramos tanto a la vida del mundo y a las cosas materiales que se nos olvida lo más importante, que es lo espiritual. Y dice la Biblia en Romanos 8 que tenemos que hacer morir todo lo terrenal en nuestras vidas. Pero ¿cómo lo hacemos morir? A través de la búsqueda espiritual. A Jesús nadie lo conocía. Él sabía que tenía un propósito. Él sabía a qué Él vino a la tierra. Él sabía bien perfectamente que vino con un plan de salvar la humanidad, de sufrir, de padecer. Pero hasta que Jesús, el Espíritu de Dios, no lo llevó a un lugar incómodo, a un lugar de dificultades, a un lugar donde sus necesidades fueron sometidas a prueba, Jesús no pudo ver la gloria de Dios manifestada. A veces estamos muy cómodos en el lugar donde estamos y Dios te dice: ayuda a los necesitados, ayuda a los necesitados. Pero la persona tiene su pan, tiene su alimento, tiene su comida todos los días y no se acuerda del necesitado. Hasta que Dios dice: te estoy diciendo que vayas a la cárcel a dar alimentos a los necesitados. Te estoy diciendo que vayas a los hospitales a ver el enfermo. Te estoy diciendo que salgas a evangelizar, a predicar, y no lo estás haciendo. Pues ahora voy a permitir que pases por un momento de escasez. Y cuando empiezas a escasear los alimentos en tu hogar, cuando empiezas a enfermarte, cuando empiezas a sentir un vacío en tu corazón, dices: me metió el diablo. El Señor reprenda a Satanás. ¿Cómo es que ahora estoy pasando tantas dificultades? ¿Cómo es que antes no me faltaba la comida y ahora me falta? Y le estás echando la culpa a Satanás. Déjame decirte que muchas veces no es Satanás que te puso en esa situación, sino que el Espíritu de Dios dijo: como no me obedeciste a la buena y no sabes lo que es pasar necesidad y no te has puesto en el lugar del otro, ahora voy a permitir que pases escasez para que veas que lo que se siente tener hambre y no tener que comer. Entonces, cuando Dios nos pasa por ese proceso y nos humillamos delante de Él y nos inclinamos, entonces Él vuelve a traernos al estatus donde estamos. Y cuando Él nos vuelve a poner en el estatus de bendición donde estamos,
donde estábamos, entonces ahí nosotros vamos donde el necesitado, porque ya sabemos lo que se siente. Así que si estás pasando por momentos difíciles, si estás pasando por momentos de dificultades, examina tu corazón. Y si tu corazón está bien delante de Dios, quiere decir que no es el diablo que te ha puesto en la posición donde estás, sino que Dios te está permitiendo pasar por ese lugar para Él enseñarte algo, para Él enseñarte a depender de Él, para Él enseñarte que de Él es la gloria, de Él es el poder y de Él la honra, y que sin Él nada podemos hacer. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que aprender. Cuando el Espíritu de Dios lleva a Jesús a ese lugar, dice que duró 40 días y 40 noches. Es sorprendente porque Satanás no hubiera aparecido. Me imagino que Jesús a los 10 días ya tenía hambre. A los 20 días tenía un poquito más de hambre. A los 30 días tenía un poco más de hambre. Pero Satanás espera el momento preciso, el momento exacto, donde me imagino que ya el cuerpo de Jesús del hambre estaba bastante gastado. Y ahí es donde Satanás entra a tentarlo. Porque déjame decirte, el hecho de que Dios te haya puesto en una situación incómoda, donde tú tienes que pasar necesidades, donde tenemos que pasar muchas veces dificultades, no quiere decir que estamos exentos de que el enemigo nos golpee, de que el enemigo nos ataque. Dios va a permitir muchas veces que el enemigo nos ataque, para Dios ver nuestra fidelidad y para Dios decirle a Satanás, como Dios le dijo a Satanás con Job, le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job? Él es fiel y no importa lo que trates de hacer, yo confío en él. Y Satanás le pidió permiso para tocarlo, porque hay que entender algo: Satanás no puede tocarte, no puede tocar tu familia si Dios no se lo permite, porque nosotros estamos guardados, estamos cubiertos por medio de la sangre de Jesús y por medio del poder de Dios. De forma que dice el Salmo 34:7 que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Es decir, que él no puede hacerte nada, nada puede hacerte el enemigo, porque estamos sostenidos por la palabra de Dios. Hay que entender en este nuevo año que ha empezado, hay muchas personas que dicen año nuevo, desecho todo lo viejo. Se fue el 2024, llegó el 2025, este es un año de bendición, un año de prosperidad. Pero déjame decirte algo, haciendo lo mismo que así hiciste en el 2024, el 2025 no va a cambiar. Hay que cambiar de mentalidad. Si ya tuviste que en el 2024 sin Dios no te fue bien, no creas que en el 2025 sin Dios te va a ir mejor. Esas palabras de feliz año nuevo se van a ir como una neblina. Van a ser palabras vacías al aire. Feliz año nuevo y próspero. Próspero sin Jesús, próspero sin hacer cosas para agradar a Dios, el que todo lo tiene. I'm sorry, my friend. I'm sorry por ti, lo siento. Pero no hay feliz año nuevo y próspero sin Jesús, porque Él es el que da Él es el que da la salud, Él es el que da la prosperidad, Él es el que da la abundancia, Él es el que da la alegría, Él es el que da paz, Él es el que da tranquilidad. Él es nuestro Dios, Él es Jesús, el todopoderoso Dios. Ante Él se doblará toda rodilla. Toda rodilla se doblará ante Jesús. Hubieron muchos errores que tal vez cometimos en el 2024 por no depender de Dios, por depender de nuestra propia fuerza. Y en este año yo le dije: Dios, yo quiero depender de ti. Dios, yo quiero empezar a hacer lo que tú quieres que yo haga. Y orando me acordé de una palabra que en el 2017 estaba en una actividad, estaba hablando con Dios cuando ese estaba soltero, y Dios me dijo: búscame
haz lo que yo quiero y yo te voy a dar lo que tú necesitas. Y ahí me llevó al versículo en Mateo 5, en Mateo 6, 25, dice: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú necesitas yo te lo voy a dar. Y ahí está el problema, ahí está la situación, que Satanás hace todo lo posible para que usted y yo no busquemos a Dios. De forma que cuando yo en el 2017 me enfoqué en Dios y dejé de enfocarme en las cosas materiales, en lo que necesitaba, Dios entonces ahí dijo: ahora te voy a dar lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Y un año después entonces me dio lo que yo entendía que más necesitaba en ese momento, que era una compañera. Me la dio a su tiempo. Amén. Pero es impresionante porque en ese proceso estaba pasando un momento de dificultad. Y mientras escribí este mensaje, Dios me trajo a colación, me recordó eso. Sustentado, sostenido por una palabra. Y la palabra de Dios es la que sustenta. Por eso Jesús dijo: Satanás, entiendo que tengo hambre, tienes razón. Entiendo que si le digo a las piedras que se conviertan en pan, se van a convertir y puedo saciar mi necesidad física. Pero hay que entender algo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de obedecer la palabra de Dios. Y Dios me mandó con un propósito aquí. Me imagino yo a Jesús diciéndole: Satanás, Dios me mandó con un propósito. El propósito fue durar 40 días en el desierto sin comer, sin beber, para vencerte y luego entonces poder hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, si Dios dijo que yo tengo la capacidad de durar 40 días en el desierto, puedo hacerlo sin necesidad de comer pan. Y eso pasa muchas veces contigo y conmigo. A veces nos quejamos del proceso por el cual estamos pasando y se nos olvida que no solo de pan, no solo de nuestras necesidades vamos a vivir, sino de la palabra que Dios determinó. Y si Dios dijo que tú vas a sobrepasar esa prueba por la cual estás pasando, la vas a sobrepasar sin tener que obedecer a Satanás, sin tener que humillarte ante él. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que salga de Dios. Y Dios en ese momento, en ese tiempo tan difícil para mí, fui donde un varón de Dios y el varón empezó a orar y me dijo: así dice el Espíritu de Dios, el enemigo te ha zarandeado, te ha golpeado, ha tratado de hacerte caer para que Dios no cumple el propósito. Veo mucho zarandeo, pero dice el Espíritu de Dios: guárdate, guárdate, te voy a dar una compañera que se ha guardado para mí. Eso fue en la ciudad en el 2017 a finales. Guárdate para mí, que te voy a dar una compañera que se ha guardado para mí. Y voy a poner una cobertura de tal forma que Satanás no podrá tocarte. Me dijo, y me dijo: te voy a dar sabiduría para que tú puedas aconsejar los matrimonios. Y yo le dije: Dios, un hombre soltero como yo, aconsejar matrimonio. Y usted no me lo va a creer. Después que ese varón me dio esa palabra, Dios a través de él, empezaron a escribirme muchísimas personas por las redes sociales. Gente que no me conocían, personas casadas, personas con noviazgo, pasando por dificultades. Y yo le daba palabra y yo decía: Dios, pero ¿y cómo es que yo puedo aconsejar a esta gente si yo no tengo compañera? Y las personas me daban la gracia. Y a veces el enemigo me tentaba a caer, y de repente el Espíritu de Dios me traía la palabra: acuérdate lo que te dije, guárdate para mí. Y esa palabra me sustentaba, porque la palabra de Dios sustenta al hombre. Sustentado por una palabra. Amén. Sustentado por una palabra. Lo que tú y yo tenemos que buscar es que el Espíritu de Dios nos dé una palabra, y esa palabra nos va a sustentar. Porque lo que sustentó a Jesús en el desierto fue la palabra de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Así que si Dios te dijo que tu situación económica va a cambiar, no importa por la necesidad que estés pasando, créelo, créelo. Si Dios te dijo
que Él va a restaurar tu matrimonio, tu familia, que Él va a restaurar ese hombre, esa mujer, que va a volver ese niño obediente. Créelo, porque Dios lo va a hacer, pero es en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Por eso tenemos que creer en la palabra de Él, por eso tenemos que creer en Él, por eso tenemos que creer en sus promesas, porque Él es fiel, porque Él no miente, porque lo que Él dice que Él tira su palabra y su palabra no retorna vacía. Su palabra siempre viene cargada de poder, viene cargada de gloria, viene cargada de autoridad, porque Él es el Todopoderoso y no hay nadie como Él. Aleluya, aleluya. Tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender en este año a confiar más en Él. Cometimos muchos errores en el año pasado porque confiamos demasiado en nosotros. Confiamos demasiado en nuestra sabiduría. Confiamos demasiado en lo que sabíamos hacer. Antes de emprender un negocio hay que hablar con Dios. Antes de introducirse en una relación amorosa hay que hablar con Dios. Hay que presentarse a la papá Dios. Antes de hacer cualquier cosa tenemos que hablar con Dios. Y tal vez muchos de los errores que cometimos el año pasado fue eso, que tomamos decisiones sin hablar con Él. Pero este año, en el nombre de Jesús, venimos diferente, venimos cargados de Dios, venimos siendo obedientes al Espíritu de Dios. En este nuevo año venimos obedeciendo y escuchando la voz de Dios. Aleluya. Sabemos que este año, según las estadísticas económicas, se está hablando de un año difícil. Se está hablando de un año de dificultades en lo terrenal. Pero tenemos que entender algo, que usted y yo no dependemos del mundo físico, dependemos del mundo espiritual. Por eso fue que David dijo en el Salmo 34: no, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia mendigar pan. Los leoncillos tienen hambre y Dios los sacia. David entendió eso. David entendía que había dificultades, que había situaciones, pero Dios a sus hijos siempre los guarda, siempre los guardó, siempre ha estado pendiente a Él. Porque Jesús dijo: yo me voy, no lo voy a dejar huérfanos, le voy a dejar el Espíritu de Dios, el Consolador. Por eso es que aunque el mundo esté en tragedia, aunque el mundo esté en dificultades, tú y yo tenemos paz, tú y yo tenemos tranquilidad, tú y yo podemos descansar en los brazos de Dios. Por eso fue que el salmista David dijo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jesús, ¿qué haces? Me haces vivir confiado en ti, y en Él es que está nuestra confianza. Así que te digo, no temas al sistema caído, porque tienes un Dios que te levanta y exalta al que el mundo menosprecia. No temas al fracaso, porque tienes un Dios que te dará éxito en todo lo que tú emprendas, guiado por Él. No temas a las enfermedades, porque tienes un Dios que sana. La gente del mundo está con temor a las enfermedades, pero tú y yo tenemos que estar confiados en el Dios que envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y dice que llevó todas las enfermedades en la cruz y las exhibió públicamente, de forma que ellas no tienen autoridad sobre ti, sobre mí. Por eso no temas a las enfermedades, porque tienes un Dios que sana al enfermo. Aleluya. No temas. No temas a la soledad. Hay muchas personas hoy en día suicidándose con temor, porque se sienten solas, se sienten solos, se sienten abandonados y viven atemorizados. Pero no temas a la soledad, porque tienes un Dios que ha prometido que aunque tu padre y tu madre te dejen con todo y eso, Él va a estar contigo. No importa que te menosprecien, no importa que te abandonen, no importa quién te deje. Quien no tiene que dejarte, Dios, y Él nunca lo va a hacer. Él nunca te va a dejar. Él nunca te ha dejado, nunca te ha desamparado. Siempre